Mateo Ramírez gastó sus últimos $2 en un potro que todos juraban no sobreviviría a la semana. 8 meses después, ese mismo caballo cubierto de cicatrices lo hizo llorar en el podio del campeonato estatal, mientras la multitud gritaba su nombre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol apenas comenzaba a calentar la tierra reseca de aquel pequeño pueblo olvidado en las afueras de Montana, cuando Mateo Ramírez despertó sobresaltado una vez más. El sudor le cubría la frente y su respiración era agitada, como si acabara de correr una maratón. Las pesadillas siempre eran las mismas, el estruendo de las explosiones, los gritos de sus compañeros, el polvo que lo ahogaba. Hacía ya 5 años que había regresado de la guerra, pero su mente seguía atrapada en aquellos campos de batalla lejanos, donde había dejado más que su juventud, había dejado pedazos de su alma. Mateo tenía apenas 42 años, pero su rostro curtido por el sol y marcado por las cicatrices invisibles del trauma lo hacían parecer mucho mayor. Su cuerpo, aún fuerte y musculoso, contrastaba con la mirada vacía que habitaba en sus ojos oscuros. Desde que regresó había intentado rehacer su vida trabajando en lo que podía, reparando cercas, ayudando en los ranchos vecinos, haciendo cualquier labor que le permitiera mantenerse ocupado y alejar los recuerdos. Pero las noches eran su peor enemigo, y el insomnio su compañero más fiel. Aquella mañana en particular, Mateo decidió caminar hacia el pueblo. Necesitaba salir de la pequeña cabaña destartalada que alquilaba en las afueras, necesitaba aire fresco y tal vez encontrar algún trabajo ocasional que lo mantuviera ocupado. Mientras caminaba por el camino polvoriento, sus botas gastadas levantaban pequeñas nubes de tierra con cada paso. El paisaje era árido y solitario, apenas unos cuantos árboles secos salpicaban el horizonte y el viento susurraba entre los arbustos como un lamento antiguo. Al llegar al centro del pueblo, Mateo notó que había más movimiento de lo habitual. Un grupo de personas se había congregado cerca del viejo corral que estaba al lado de la herrería. La curiosidad lo impulsó a acercarse y al llegar, pudo ver lo que captaba la atención de todos. Era una subasta improvisada de animales. Don Fermín, un ganadero conocido en la región por su mal carácter y sus negocios turbios, estaba vendiendo algunos de sus animales. Había vacas flacas, cabras, y al final del lote un potro que llamó inmediatamente la atención de Mateo. El animal era joven, quizás de 1 año o poco más, pero su aspecto era deplorable. Su pelaje marrón oscuro estaba opaco y sucio, y lo más impactante eran las cicatrices que marcaban su cuerpo. Había cortes antiguos en sus flancos, rasguños profundos en su cuello, y una marca irregular en su lomo que hablaba de maltratos y descuido. El potro temblaba visiblemente, sus ojos desorbitados mostraban un miedo primitivo, y cada vez que alguien se acercaba, retrocedía con violencia intentando escapar de la cuerda que lo mantenía sujeto. «Este potro es salvaje. Nadie ha podido domarlo», gritaba don Fermín con desdén, mirando al animal como si fuera basura. «Lo encontramos en las colinas después de que su madre muriera. Es inútil, agresivo y está medio muerto de hambre. Quien lo quiera que haga una oferta, pero les advierto que probablemente terminen sacrificándolo porque no sirve para nada». Las palabras de don Fermín resonaron en el silencio que siguió. Nadie parecía interesado en aquel potro destrozado. Los presentes murmuraban entre sí, algunos con lástima, otros con indiferencia. Para ellos aquel animal no tenía valor, era una carga, un gasto innecesario. Mateo, sin embargo, no podía apartar la mirada del potro. Algo en aquellos ojos llenos de terror y dolor le resultaba terriblemente familiar. Era como mirarse en un espejo, como ver reflejado su propio sufrimiento en aquel ser indefenso que había sido abandonado y maltratado. «¿Cuánto pide por él?», preguntó Mateo de repente,
su voz ronca rompiendo el silencio. Todos se volvieron a mirarlo con sorpresa. Don Fermín soltó una carcajada burlona. «¿Estás loco, veterano?», preguntó el ganadero con desdén. «Este animal no vale nada. Es violento, está herido y probablemente no sobreviva más de unas semanas, pero si realmente lo quieres, te lo dejo por $2. Así me quito el problema de encima». $2. Era una cantidad ridícula incluso para un animal en esas condiciones. Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó las monedas que tenía. Apenas le alcanzaba para comer esa semana, pero algo en su interior le decía que tenía que salvar a ese potro. Sin pensarlo más, extendió las monedas hacia don Fermín. «Trato hecho», dijo Mateo con firmeza. Don Fermín tomó el dinero con una sonrisa torcida y le entregó la cuerda que sujetaba al potro. «Buena suerte, veterano, la vas a necesitar. Cuando ese animal te mate, no digas que no te lo advertí». Mateo ignoró el comentario y se acercó lentamente al potro. El animal retrocedió de inmediato sus patas traseras, golpeando el suelo con fuerza sus fosas nasales, dilatadas por el pánico. Mateo se detuvo manteniendo la distancia, extendiendo una mano en gesto de paz. «Tranquilo, muchacho», susurró con voz suave. «Nadie va a hacerte daño. Ya pasó lo peor». El potro lo miraba con desconfianza, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para huir o atacar. Las cicatrices en su cuerpo contaban historias de dolor, de abandono, de una lucha constante por sobrevivir. Mateo lo entendía mejor que nadie. Él también llevaba cicatrices, aunque las suyas no eran visibles. Él también había sido abandonado por un sistema que lo había usado y luego desechado. Él también luchaba cada día por encontrar una razón para seguir adelante. Los presentes observaban la escena con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos murmuraban que Mateo había perdido el juicio, que estaba desperdiciando su dinero en un animal que no tenía salvación. Otros simplemente se encogían de hombros y se alejaban perdiendo el interés ahora que el espectáculo había terminado. Pero Mateo no escuchaba a nadie. Su atención estaba completamente enfocada en el potro, en ese ser vulnerable y asustado que ahora dependía de él. Con paciencia infinita, Mateo comenzó a caminar lentamente, manteniendo la cuerda floja, sin tirar ni forzar al animal. El potro lo seguía a regañadientes, deteniéndose cada pocos pasos, temblando de miedo. El camino de regreso a la cabaña fue largo y difícil. Cada vez que pasaba un vehículo o se escuchaba un ruido fuerte, el potro se encabritaba intentando escapar, pero Mateo no perdía la calma. Hablaba en voz baja, contándole al animal sobre el lugar al que iban, sobre el pequeño corral que había detrás de su cabaña, sobre el agua fresca y la comida que le daría. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, el sol ya estaba alto en el cielo. Mateo guió al potro hacia el pequeño corral que había improvisado detrás de su cabaña. No era gran cosa, apenas unos postes de madera unidos con alambre y algunas tablas viejas que había rescatado de construcciones abandonadas, pero tendría que servir. El potro ingresó con cautela, olfateando el aire, evaluando cada rincón, como si buscara una ruta de escape. Sus ojos seguían llenos de pánico y cada sombra, cada movimiento súbito lo hacía retroceder con violencia. Mateo cerró la puerta del corral con cuidado y se quedó observando al animal desde el exterior. El potro se había refugiado en la esquina más alejada, presionando su cuerpo contra la cerca, temblando visiblemente. Las cicatrices en su pelaje parecían más notorias bajo la luz directa del sol. Cada marca era un testimonio de abuso y negligencia. Mateo sintió una opresión en el pecho. Sabía exactamente cómo se sentía ese animal, porque él llevaba sus propias heridas invisibles grabadas en el alma. Durante los primeros días, Mateo apenas se acercaba al potro. Se limitaba a dejarle agua fresca y heno desde la distancia, hablándole en voz baja sin intentar tocarlo.
El animal rechazaba la comida al principio, demasiado asustado para comer en presencia de un humano. Solo cuando Mateo se alejaba completamente, el potro se acercaba con cautela a beber agua y mordisquear un poco de heno. Era un baile delicado de desconfianza mutua, donde ambos intentaban entender al otro sin saber exactamente cómo hacerlo. Las noches eran especialmente difíciles para ambos. Mateo despertaba constantemente empapado en sudor, las imágenes de la guerra asaltando su mente sin piedad. Los gritos, los disparos, el olor a pólvora, todo regresaba con una intensidad que lo dejaba sin aire. En esos momentos salía de la cabaña y caminaba hacia el corral. Allí encontraba al potro también despierto, también intranquilo, como si ambos compartieran el mismo insomnio, la misma incapacidad de encontrar paz en la oscuridad. «Te entiendo», murmuró Mateo una noche apoyándose en la cerca, mientras observaba la silueta del potro recortada contra la luna. «Sé lo que se siente no poder dormir, no poder olvidar. Sé lo que es despertar sintiendo que todavía estás en ese infierno». El potro lo miraba desde la distancia, sus orejas moviéndose ligeramente, captando cada palabra, aunque sin comprender su significado. Pero había algo en el tono de Mateo, algo en esa voz rota por el dolor que parecía resonar con el animal. Por primera vez el potro no retrocedió cuando Mateo habló. Se quedó quieto escuchando, como si aquellas palabras le ofrecieran un consuelo que no sabía que necesitaba. Con el paso de los días, Mateo comenzó a acercarse un poco más cada vez. Entraba al corral con movimientos lentos y predecibles, llevando la comida en sus manos, hablando constantemente para que el potro se acostumbrara a su presencia. El animal seguía manteniéndose a distancia, pero ya no entraba en pánico total. Había un progreso minúsculo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una mañana, mientras Mateo estaba sentado en el suelo del corral, simplemente observando al potro, algo cambió. El animal que había estado en su esquina habitual comenzó a caminar lentamente hacia él. Mateo contuvo la respiración sin moverse, casi sin respirar. El potro avanzaba paso a paso, deteniéndose cada pocos segundos, evaluando el peligro. Sus fosas nasales se dilataban olfateando el aire, sus ojos oscuros fijos en Mateo, con una mezcla de curiosidad y miedo. Cuando el potro estuvo a apenas 1 metro de distancia, se detuvo. Mateo extendió la mano muy lentamente con la palma abierta, mostrando que no llevaba nada que pudiera lastimarlo. «Vamos, muchacho», susurró con la voz más suave que pudo. «No voy a hacerte daño. Puedes confiar en mí». El potro estiró el cuello acercando su hocico a la mano de Mateo. El contacto fue breve, apenas un roce, pero fue suficiente para que Mateo sintiera una oleada de emoción. Era el primer signo real de confianza, el primer indicio de que tal vez, solo tal vez, ese animal destrozado podría sanar. Lágrimas inesperadas brotaron de los ojos de Mateo, lágrimas que no había derramado desde que regresó de la guerra. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, de esperanza, de conexión. Sin embargo, el progreso no fue lineal. Hubo días en que el potro retrocedía, volviendo a su estado de pánico inicial, rechazando cualquier acercamiento. Había momentos en que Mateo se frustraba, sintiéndose inútil, cuestionándose si realmente podía ayudar a ese animal, cuando ni siquiera podía ayudarse a sí mismo. En esos días oscuros, cuando las pesadillas eran más intensas, cuando el peso del pasado amenazaba con aplastarlo, Mateo se sentaba en el corral y simplemente lloraba. El potro en esos momentos parecía percibir el dolor de Mateo. Se acercaba un poco más, dejando que el hombre descansara contra la cerca, compartiendo ese espacio de sufrimiento silencioso. No había palabras, no había caricias, solo 2 seres rotos existiendo juntos en su dolor. Y de alguna manera extraña, eso era suficiente.
Esa compañía muda, ese reconocimiento mutuo del sufrimiento creaba un puente entre ellos. Mateo comenzó a notar que cuidar del potro le daba una estructura a sus días. Se levantaba con un propósito: alimentar al animal, limpiar el corral, trabajar en las reparaciones necesarias. Ya no pasaba las horas perdido en recuerdos, ya no se hundía tan profundamente en la oscuridad de su mente. Tenía una responsabilidad, y eso importaba más de lo que había imaginado. Una tarde, mientras limpiaba el corral, Mateo empezó a hablarle al potro sobre la guerra. Le contó cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre el miedo que sentía cada día, sobre los amigos que había perdido, sobre la culpa que lo consumía por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Las palabras fluían liberándose de un lugar profundo donde las había guardado durante años. El potro escuchaba inmóvil, sus orejas apuntando hacia Mateo, como si realmente comprendiera. «Sabes», le dijo Mateo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, «creo que tú y yo nos parecemos mucho. Ambos hemos pasado por el infierno. Ambos tenemos cicatrices que otros no pueden ver. Pero tal vez juntos podamos encontrar una forma de seguir adelante». El potro dio un paso hacia él, y esta vez, cuando Mateo extendió la mano, el animal no retrocedió. Dejó que Mateo tocara su cuello, que sintiera el calor de su piel bajo el pelaje áspero. Las semanas siguientes trajeron consigo una transformación gradual, pero innegable. Mateo comenzó a establecer una rutina estricta que beneficiaba tanto al potro como a él mismo. Se levantaba al amanecer, cuando la luz del sol apenas pintaba el horizonte de tonos dorados, y lo primero que hacía era dirigirse al corral. El potro ya lo esperaba cerca de la cerca, sus ojos alertas, pero sin el pánico desenfrenado de los primeros días. Era un cambio sutil, pero significativo. «Buenos días, Tormenta», decía Mateo cada mañana. Había decidido ponerle ese nombre al potro porque su temperamento impredecible y su fuerza salvaje le recordaban a las tormentas que azotaban las llanuras de Montana. El nombre parecía apropiado para un animal que había sido maltratado y abandonado, pero que aún conservaba un espíritu indomable bajo todas sus heridas. Mateo había comenzado a cepillar a Tormenta con cuidado extremo. Al principio el potro apenas toleraba el contacto, tensándose cada vez que el cepillo rozaba una de sus cicatrices. Pero con el tiempo empezó a relajarse bajo las caricias lentas y deliberadas de Mateo. El veterano hablaba constantemente mientras trabajaba, contándole historias de su infancia, de los caballos que había conocido, de los días antes de la guerra, cuando la vida parecía más simple y llena de promesas. Cada sesión de cepillado se convertía en una especie de terapia para ambos. Para Tormenta era una oportunidad de aprender que no todos los humanos causaban dolor, que algunas manos podían ser gentiles. Para Mateo era una forma de practicar la paciencia y la ternura, cualidades que creía haber perdido en los campos de batalla. Sus propias manos, endurecidas por años de servicio militar y trabajos rudos, ahora se movían con una delicadeza que lo sorprendía. Un día, mientras cepillaba el lomo de Tormenta, Mateo notó que una de las cicatrices más profundas estaba infectada. La piel alrededor estaba enrojecida e hinchada, y cuando la tocó suavemente, Tormenta se estremeció de dolor. Mateo sintió una punzada de culpa por no haberlo notado antes. Necesitaba ayuda profesional, pero el veterinario más cercano estaba a casi 50 kilómetros, y cobrar una consulta que Mateo no podía pagar. Esa noche, Mateo apenas durmió, no por las pesadillas habituales, sino por la preocupación por Tormenta. Al día siguiente temprano, caminó hasta el pueblo y fue a la farmacia. Usando los últimos dólares que tenía, compró un ungüento antiséptico, vendas y algunos suministros básicos. La farmacéutica, una mujer mayor llamada Doña Carmen, lo miró con curiosidad mientras preparaba su pedido,
¿Para quién es todo esto?, preguntó con amabilidad. «Para mi caballo», respondió Mateo brevemente. Doña Carmen asintió y cuando fue a cobrarle solo le pidió la mitad del precio. «Sé que los tiempos están difíciles», dijo con una sonrisa comprensiva, «y he oído que rescataste a ese potro salvaje que nadie quería. Eso habla bien de ti». Mateo agradeció con un gesto y regresó a su cabaña. Durante los siguientes días aplicó el ungüento en la herida de Tormenta con cuidado infinito. El potro al principio resistía inquieto por el dolor, pero gradualmente comenzó a entender que Mateo estaba tratando de ayudarlo. La infección empezó a sanar y con ella pareció crecer aún más la confianza entre hombre y animal. Fue durante una de esas sesiones de curación que algo extraordinario sucedió. Mateo estaba aplicando el ungüento hablándole suavemente a Tormenta, cuando de repente el potro bajó la cabeza y la apoyó contra el hombro de Mateo. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Era la primera vez que Tormenta iniciaba un contacto afectuoso, la primera vez que buscaba activamente el consuelo de su cuidador. Mateo se quedó inmóvil, casi sin respirar, sintiendo el peso cálido de la cabeza de Tormenta contra su hombro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. En ese momento, algo se rompió dentro de él, una barrera que había mantenido levantada durante años. Por primera vez desde que regresó de la guerra, Mateo sintió que tal vez, solo tal vez, él también podía sanar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Tormenta comenzó a ganar peso, su pelaje se volvió más brillante, y las cicatrices, aunque todavía visibles, ya no dominaban su apariencia. Había algo nuevo en sus ojos, una chispa de vida que no existía cuando Mateo lo compró por $2 en aquella subasta. El potro corría por el corral con una energía renovada, relinchando con fuerza, como celebrando su propia transformación. Mateo también estaba cambiando. Las pesadillas seguían apareciendo, pero con menos frecuencia y menos intensidad. Se encontraba sonriendo más a menudo, disfrutando de los pequeños momentos del día. El amanecer, la brisa fresca, el sonido de los cascos de Tormenta sobre la tierra. Había encontrado un propósito en cuidar de ese animal y ese propósito le había dado una razón para seguir adelante. Una tarde, mientras Mateo reparaba una sección de la cerca del corral, apareció su vecino más cercano, un ranchero llamado Héctor. Era un hombre corpulento de edad avanzada que había vivido toda su vida en esas tierras. Se acercó con curiosidad observando a Tormenta que pastaba tranquilamente en el centro del corral. «Así que este es el potro que compraste», dijo Héctor con cierta sorpresa en la voz. «He oído hablar de él. Dicen que era indomable, que nadie podía acercársele sin que tratara de morder o patear». Mateo asintió sin dejar de trabajar. «Estaba muy asustado», respondió simplemente. «Solo necesitaba a alguien que tuviera paciencia con él». Héctor observó a Tormenta durante un largo momento. El cambio en el animal era evidente. Ya no era el potro tembloroso y aterrorizado de hace meses, ahora era un joven caballo con porte y dignidad. «Has hecho un buen trabajo, Mateo», dijo finalmente. «No cualquiera habría tenido la paciencia para esto». Mateo sintió un destello de orgullo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias», murmuró. «Él me ha ayudado tanto como yo a él». Héctor sonrió con comprensión. «Sé a qué te refieres», dijo. «Los animales tienen esa capacidad de sanarnos de maneras que ni siquiera entendemos». Hizo una pausa antes de continuar. «Sabes, si alguna vez necesitas trabajo en mi rancho, siempre hay cosas que hacer. Y si quieres traer a tu caballo, sería bienvenido». La oferta tomó a Mateo por sorpresa. Había estado viviendo al día haciendo trabajos ocasionales, apenas sobreviviendo. La idea de tener algo más estable era tentadora. «Lo pensaré», respondió agradecido por la generosidad del hombre.
Cuando Héctor se fue, Mateo se acercó a Tormenta y acarició su cuello. «Parece que las cosas están mejorando para nosotros, muchacho», susurró. Mateo aceptó la oferta de Héctor y comenzó a trabajar en el rancho vecino una semana después. El trabajo era duro pero honesto: reparar cercas, alimentar al ganado, ayudar con las tareas diarias que nunca terminaban en una propiedad de ese tamaño. Lo más importante era que le permitía ganar lo suficiente para comprar mejor comida para Tormenta y para sí mismo. Por primera vez en años, Mateo sentía que no solo sobrevivía, sino que realmente vivía. Cada mañana antes del amanecer, Mateo visitaba a Tormenta. Había comenzado a enseñarle cosas básicas: cómo caminar con una cuerda, cómo responder a comandos simples, cómo tolerar que le tocaran las patas. Todo se hacía con paciencia, sin prisa, sin forzar nunca al animal más allá de lo que estaba listo para dar. Mateo había aprendido en sus propias sesiones de terapia después de la guerra que la sanación no podía ser apresurada, que cada persona, y al parecer cada caballo, necesitaba su propio tiempo. Tormenta respondía notablemente bien al entrenamiento. Su inteligencia era evidente en la forma en que observaba a Mateo, en cómo anticipaba sus movimientos, en cómo aprendía rápidamente lo que se esperaba de él. Pero más allá de la inteligencia, había algo más profundo, una conexión que iba más allá del simple entrenamiento. Era como si Tormenta entendiera que Mateo no era como los humanos que lo habían lastimado antes, que este hombre de ojos tristes y manos gentiles era diferente. Una tarde, después de terminar su jornada en el rancho de Héctor, Mateo regresó a su cabaña y encontró una sorpresa. Héctor estaba esperándolo junto al corral, y junto a él había otro hombre que Mateo no conocía. Era más joven, quizás de unos 30 años, vestido con ropa de trabajo, pero con un aire de autoridad que sugería que sabía lo que hacía. «Mateo, este es Roberto», dijo Héctor haciendo las presentaciones. «Es entrenador de caballos. Le hablé de Tormenta y quiso venir a verlo». Mateo sintió una mezcla de orgullo y aprensión. No estaba seguro de querer que un extraño evaluara su trabajo con Tormenta, pero asintió cortésmente. Roberto entró al corral con movimientos seguros pero respetuosos, observando a Tormenta con ojo experto. El potro, ahora casi un caballo joven, lo miraba con cautela, pero sin el pánico que habría mostrado meses atrás. Roberto pasó varios minutos observando, simplemente mirando cómo se movía Tormenta, cómo cargaba su peso, cómo respondía a la presencia de un extraño. Finalmente salió del corral y se volvió hacia Mateo con una expresión seria. «Tienes un caballo excepcional», dijo Roberto sin preámbulos. «Su conformación es excelente, tiene buenos huesos, músculos fuertes y, lo más importante, tiene espíritu». Hizo una pausa mirando directamente a Mateo. «Con el entrenamiento adecuado, este caballo podría competir». Las palabras de Roberto dejaron a Mateo sin habla. Nunca había considerado esa posibilidad. Para él, Tormenta era su compañero, su amigo, el ser que lo había ayudado a encontrar su camino de regreso a la vida. La idea de entrenarlo para competencias parecía algo completamente fuera de su alcance. «No sé nada de competencias», respondió Mateo honestamente. «Solo quería salvarlo, darle una vida mejor». «Y lo has hecho», dijo Roberto con una sonrisa. «Pero este caballo tiene potencial para hacer algo más. He visto caballos de pura raza con papeles impecables que no tienen ni la mitad del fuego que tiene este. Si me permites, puedo enseñarte cómo entrenarlo adecuadamente». Mateo miró a Tormenta, que ahora se había acercado a la cerca observando la conversación con sus grandes ojos inteligentes. La idea era aterradora pero también emocionante. ¿Podría realmente llevar a Tormenta a ese nivel? ¿Podría este caballo maltratado y abandonado convertirse en algo extraordinario? «¿Por qué harías esto?», preguntó Mateo cauteloso. «¿Qué ganas tú con esto?». Roberto se encogió de hombros.
Porque creo en darles oportunidades a los que otros descartan, respondió. Y porque veo en ti y en ese caballo algo especial. Además agregó con una sonrisa: no cobro nada. Simplemente me gusta ver a los caballos alcanzar su potencial. Esa noche Mateo no pudo dormir, pero esta vez no fue por las pesadillas. Su mente daba vueltas procesando la propuesta de Roberto. Parte de él quería rechazar la oferta, mantener las cosas simples, continuar con la vida tranquila que había comenzado a construir, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, sentía una chispa de ambición, de deseo de demostrar que tanto él como Tormenta podían ser más de lo que el mundo esperaba de ellos. Al amanecer, Mateo tomó su decisión. Se acercó al corral donde Tormenta ya lo esperaba y le habló con la honestidad que siempre había caracterizado su relación. «Escucha, muchacho», le dijo acariciando el cuello del caballo. «Alguien cree que podemos hacer algo grande juntos. No sé si estoy listo para esto, no sé si tú estás listo, pero creo que deberíamos intentarlo. Hemos llegado tan lejos juntos que es un poco más». Tormenta resopló suavemente como si entendiera, y Mateo tomó eso como una señal de aprobación. Llamó a Roberto ese mismo día y acordaron comenzar el entrenamiento formal la semana siguiente. Los días previos fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Mateo investigó todo lo que pudo sobre entrenamiento de caballos, leyendo libros viejos que encontró en la biblioteca del pueblo, viendo videos en la computadora oxidada de la biblioteca. Cuando llegó el día, Roberto apareció temprano con equipos que Mateo nunca había visto: monturas especializadas, riendas de entrenamiento y otros instrumentos cuyo propósito no comprendía del todo. Pero lo que más impresionó a Mateo fue la paciencia de Roberto, su manera tranquila de explicar cada paso, su respeto, tanto por el animal como por el proceso. «Vamos a empezar despacio», dijo Roberto. «Lo primero es asegurarnos de que Tormenta esté cómodo con el equipo básico. Nada de prisas, nada de forzarlo. Si algo no funciona, retrocedemos y lo intentamos de nuevo». Era exactamente el enfoque que Mateo había estado usando, y eso lo tranquilizó. Durante las siguientes semanas, Roberto venía 3 veces por semana enseñándole a Mateo técnicas de entrenamiento, mostrándole cómo leer el lenguaje corporal de Tormenta, cómo saber cuándo presionar y cuándo dar espacio. Tormenta respondía sorprendentemente bien, aprendiendo a aceptar la montura, a moverse con un jinete, a responder a comandos más complejos. Los meses pasaron volando en una rutina que se había vuelto sagrada para Mateo. Cada día comenzaba con el entrenamiento de Tormenta, seguido por su trabajo en el rancho de Héctor, y terminaba con más tiempo dedicado al caballo. Era agotador física y mentalmente, pero Mateo descubrió que el cansancio del trabajo honesto era diferente al agotamiento que había sentido durante años. Este cansancio traía consigo satisfacción y un sueño más profundo, menos interrumpido por las pesadillas que alguna vez dominaron sus noches. Tormenta se había transformado completamente. Su cuerpo, antes demacrado y marcado por cicatrices, ahora mostraba músculos definidos y un pelaje brillante que resplandecía bajo el sol de Montana. Las cicatrices seguían ahí, por supuesto, eran parte de su historia, pero ya no definían quién era. Ahora, cuando la gente veía a Tormenta, no veían a un potro salvaje y destrozado, veían a un caballo magnífico lleno de fuerza y gracia. Roberto había quedado impresionado con el progreso. «Este caballo tiene algo especial», decía frecuentemente mientras observaba a Tormenta moverse por el corral. «No es solo su físico, es su determinación. Ha pasado por el infierno y ha salido del otro lado más fuerte. Eso es lo que hace a un verdadero campeón». Las palabras de Roberto resonaban profundamente en Mateo, porque sabía que no solo hablaba del caballo. Él también había pasado por su propio infierno, y aunque no se sentía completamente sanado, sabía que estaba en el camino correcto.
Cada logro de Tormenta se sentía como su propio logro cada vez que el caballo superaba un miedo o dominaba una nueva habilidad. Mateo sentía que él también estaba superando algo. Llegó el día en que Roberto anunció que Tormenta estaba listo para su primera competencia pequeña. Sería un evento local nada grandioso, solo una reunión de criadores y entrenadores de la región donde los caballos jóvenes podían demostrar sus habilidades. Para Mateo la idea era aterradora. Nunca había estado en una competencia ecuestre, nunca había visto ese mundo de cerca, pero Tormenta estaba listo, y Mateo sabía que no podía dejar que sus propios miedos detuvieran el progreso del caballo. La noche antes de la competencia, Mateo apenas pudo dormir. Se levantó varias veces para revisar a Tormenta, asegurándose de que estuviera bien, de que no hubiera desarrollado alguna cojera repentina, de que todo estuviera perfecto. El caballo parecía tranquilo, ajeno a la importancia del día siguiente. Mateo se sentó en el corral con él, apoyando la espalda contra la cerca, mientras Tormenta descansaba cerca. «Mañana es nuestro gran día», murmuró Mateo en la oscuridad. «Sé que probablemente no ganaremos. Habrá caballos de criaderos caros con entrenadores profesionales. Pero eso no importa. Lo que importa es que tú y yo lo intentemos, que demostremos que merecemos estar ahí». Tormenta se acercó y apoyó su cabeza sobre el hombro de Mateo, ese gesto que se había vuelto su forma particular de mostrar afecto. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso cálido y la respiración suave del caballo. En ese momento se dio cuenta de algo profundo: ya habían ganado. No importaba lo que pasara mañana, ellos ya habían triunfado sobre sus respectivos pasados, ya se habían salvado mutuamente. La mañana de la competencia llegó demasiado rápido. Mateo preparó a Tormenta con cuidado meticuloso, cepillando cada centímetro de su pelaje, trenzando su crin, revisando cada detalle del equipo. Roberto llegó temprano para ayudar, trayendo un remolque prestado para transportar a Tormenta. El viaje al lugar de la competencia fue tenso. Mateo no podía dejar de preocuparse por cómo reaccionaría Tormenta ante un ambiente tan diferente. Cuando llegaron, Mateo quedó abrumado por la escena. Había docenas de remolques, caballos hermosos de todas las razas y colores, personas vestidas con ropa de montar elegante y costosa. Se sintió completamente fuera de lugar con sus jeans gastados y su camisa de trabajo. Pero entonces miró a Tormenta y vio que el caballo lo observaba con confianza, esperando su guía. Eso le dio el coraje que necesitaba. La categoría de Tormenta era para caballos jóvenes, sin registros oficiales de raza. Había una docena de competidores, y mientras Mateo observaba a los demás, se dio cuenta de que todos parecían más preparados, más profesionales. Pero Roberto le puso una mano en el hombro y le recordó que no estaban ahí para ganar, estaban ahí para mostrar el progreso de Tormenta, para demostrar que merecían estar en ese espacio. Cuando llegó su turno, Mateo montó a Tormenta y entraron al ruedo. El silencio repentino de la multitud fue intimidante, cientos de ojos observándolos, evaluándolos. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, sintió el viejo pánico que a veces lo asaltaba en lugares llenos de gente. Pero entonces Tormenta se movió debajo de él con confianza y Mateo recordó respirar. Ejecutaron la rutina que habían practicado miles de veces. Tormenta se movía con gracia, respondiendo a cada comando de Mateo con precisión. No fue perfecto. Hubo un momento en que Tormenta dudó ante un obstáculo, un instante de vacilación, pero lo superó. Mateo podía sentir la tensión en el cuerpo del caballo, podía sentir los recuerdos del miedo, tratando de tomar control, pero Tormenta luchó contra ellos y siguió adelante. Cuando terminaron y salieron del ruedo, Mateo estaba temblando. No por miedo, sino por una oleada de emociones que no podía nombrar.
Roberto los esperaba con una sonrisa enorme en el rostro. Lo hicieron increíble, gritó. Vieron cómo se movía ese caballo, vieron su espíritu. Los resultados se anunciaron 1 hora después. Tormenta no ganó el primer lugar ni el segundo. Quedó en tercer lugar entre 12 competidores. Para algunos habría sido una decepción, pero para Mateo fue un triunfo absoluto. Ese potro que había comprado por $2, ese animal destrozado que nadie quería, acababa de ganar un reconocimiento oficial en su primera competencia. Cuando le entregaron la cinta de tercer lugar, Mateo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No le importó que la gente lo viera llorar. Se acercó a Tormenta y abrazó su cuello con fuerza. «Lo logramos, muchacho», susurró. «Les demostramos a todos que no somos solo sobrevivientes, somos luchadores». Pero lo más extraordinario sucedió después de la ceremonia. Varias personas se acercaron a Mateo preguntando sobre Tormenta, sobre su historia, sobre cómo lo había entrenado. Una mujer elegante de edad avanzada se presentó como jueza de competencias más importantes. Le dijo a Mateo que había algo especial en Tormenta, que veía potencial para competencias mayores si continuaban entrenando. De regreso a casa esa noche con la cinta de tercer lugar colgando en el espejo retrovisor del camión prestado, Mateo se sintió diferente. Algo había cambiado fundamentalmente en Mateo después de esa primera competencia. No era solo el reconocimiento público ni la validación de su trabajo con Tormenta. Era algo más profundo, una sensación de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo después de años de sentirse perdido. Por primera vez desde que regresó de la guerra, Mateo podía verse a sí mismo no como un hombre roto, sino como alguien con propósito y dirección. Los días siguientes trajeron una inesperada atención. La historia de Tormenta, el potro salvaje comprado por $2, que había ganado un tercer lugar en su primera competencia, comenzó a circular por el pueblo y la región circundante. El periódico local envió a un reportero joven que pasó una tarde entera entrevistando a Mateo y fotografiando a Tormenta. Mateo se sintió incómodo con la atención, no estaba acostumbrado a hablar sobre sí mismo, pero cuando el artículo salió publicado, se sorprendió al leer sus propias palabras impresas. El titular decía: «Veterano de guerra y caballo rescatado. Encuentran redención juntos». El artículo contaba su historia con honestidad, hablando sobre su lucha con el trastorno de estrés postraumático, sobre cómo había encontrado a Tormenta y sobre cómo ambos se habían salvado mutuamente. Mateo leyó el artículo 3 veces sintiendo una mezcla de vergüenza y orgullo. Había pasado tanto tiempo escondiendo su dolor que ver sus heridas expuestas públicamente era aterrador, pero también liberador. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Personas que Mateo apenas conocía se acercaban en el pueblo para felicitarlo, para compartir sus propias historias de superación. Veteranos de otras guerras, hombres y mujeres que también luchaban con sus propios demonios, comenzaron a visitarlo, queriendo conocer a Tormenta, queriendo escuchar cómo había logrado encontrar paz. Mateo no tenía respuestas fáciles para ellos, pero les ofrecía su historia y la esperanza de que si él y Tormenta podían sanar, tal vez ellos también. Roberto intensificó el entrenamiento después del éxito inicial. «Hay una competencia estatal en 6 meses», dijo un día, mientras observaba a Tormenta trotar alrededor del corral. «Es mucho más grande, más prestigiosa. Si Tormenta puede destacar ahí, se abrirán muchas puertas. Pero tenemos que trabajar duro, muy duro». Mateo aceptó el desafío con determinación. Comenzaron a entrenar 6 días a la semana, aumentando gradualmente la intensidad y complejidad de los ejercicios. Roberto trajo equipo más avanzado, estableció rutinas más exigentes y comenzó a enseñarle a Mateo
técnicas de entrenamiento que normalmente se reservaban para caballos de élite. Tormenta respondía a todo con una voluntad inquebrantable, como si entendiera que estaban trabajando hacia algo importante. Pero el camino no fue fácil. Hubo días en que Tormenta regresaba a sus viejos miedos, cuando un ruido fuerte o un movimiento repentino lo hacían retroceder al potro aterrorizado que había sido. En esos momentos, Mateo tenía que usar toda su paciencia, toda su comprensión para calmar al caballo, para recordarle que estaba a salvo. Y había días en que Mateo mismo luchaba con sus propios demonios cuando las memorias de la guerra lo golpeaban con una fuerza renovada, dejándolo exhausto y tembloroso. Una mañana particularmente difícil, Mateo despertó de una pesadilla especialmente vívida. Había soñado con su último día en combate, con la explosión que había matado a 2 de sus mejores amigos. Se levantó empapado en sudor, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que se saldría de su pecho. No podía quedarse en la cabaña, necesitaba aire, espacio. Salió tambaleándose hacia el corral, donde Tormenta ya estaba despierto esperándolo como siempre hacía. Mateo se desplomó contra la cerca, incapaz de contener las lágrimas que habían estado acumulándose. «No puedo hacerlo», murmuró, aunque no estaba seguro si se lo decía a Tormenta o a sí mismo. «A veces siento que no puedo respirar, que el peso de todo es demasiado». Tormenta se acercó y, como había hecho tantas veces antes, apoyó su cabeza sobre el hombro de Mateo. El peso cálido del caballo, la respiración constante contra su cuello, sirvieron como ancla, trayendo a Mateo de regreso al presente. Lentamente su respiración se calmó. Su corazón dejó de latir tan frenéticamente. Se quedó ahí abrazando a Tormenta, dejando que el caballo lo sostuviera de la misma manera en que él había sostenido a Tormenta durante tantos días oscuros. «Gracias», susurró finalmente, limpiándose las lágrimas. «Siempre sabes cuándo te necesito, ¿verdad?». Roberto, quien había llegado temprano esa mañana para una sesión de entrenamiento, había presenciado la escena desde la distancia. Se acercó con cuidado, sin querer interrumpir, pero queriendo asegurarse de que Mateo estuviera bien. Cuando Mateo lo vio, se sintió avergonzado, pero Roberto simplemente negó con la cabeza. «No tienes que disculparte», dijo Roberto con voz suave. «Todos tenemos nuestras batallas. Lo importante es que sigas luchando, que no te rindas. Y claramente no estás solo en esto». Señaló a Tormenta, quien permanecía cerca de Mateo, vigilante y protector. Los meses siguientes fueron un torbellino de entrenamiento y preparación. Mateo y Tormenta se volvieron inseparables, pasando casi todas sus horas de vigilia juntos. El vínculo entre ellos se profundizó hasta convertirse en algo casi telepático. Mateo podía sentir los estados de ánimo de Tormenta, podía anticipar sus reacciones, y Tormenta parecía capaz de leer las emociones de Mateo, respondiendo con consuelo cuando era necesario, o con energía juguetona cuando Mateo necesitaba distracción. La comunidad comenzó a seguir su progreso con interés creciente. Héctor el ranchero, para quien Mateo trabajaba, se convirtió en uno de sus mayores partidarios, ayudando con gastos ocasionales, ofreciendo su remolque para transportar a Tormenta, donando tiempo y recursos. Doña Carmen de la farmacia siempre tenía algún descuento especial para los suministros que Mateo necesitaba. Incluso personas que Mateo no conocía comenzaron a aparecer en el corral, ofreciendo ayuda, donando heno o equipo, contribuyendo de pequeñas maneras a su éxito. Un día, aproximadamente 5 meses después de su primera competencia, Roberto trajo noticias emocionantes. «Recibí una llamada de los organizadores de la competencia estatal. Dijeron, han oído hablar de Tormenta y quieren que participe. Es una gran oportunidad, Mateo, pero también será el desafío más grande que han enfrentado». Mateo miró a Tormenta, quien pastaba tranquilamente, ajeno a la conversación que determinaría su futuro.
El caballo se había convertido en algo magnífico, cada músculo definido, su pelaje brillando con salud, su porte orgulloso y seguro. Era difícil creer que este era el mismo animal tembloroso y aterrorizado que había comprado por $2 hacía casi 8 meses. «Estamos listos», dijo Mateo finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Las últimas semanas antes de la competencia estatal fueron las más intensas que Mateo había experimentado desde sus días en el servicio militar. La diferencia era que esta vez el propósito era claro y el objetivo era algo hermoso en lugar de destructivo. Roberto aumentó el entrenamiento a niveles que parecían imposibles, pero Tormenta respondía con una determinación que dejaba asombrados a todos los que lo veían. El caballo parecía entender que algo importante se acercaba y daba todo de sí en cada sesión. Mateo también se estaba transformando. El trabajo físico constante había fortalecido su cuerpo y la disciplina del entrenamiento había traído estructura a su vida de una manera que la terapia nunca había logrado. Las pesadillas aún venían, pero con menos frecuencia, y cuando despertaba aterrorizado en medio de la noche, sabía que Tormenta estaba ahí esperándolo. Esa certeza, esa presencia constante, era más poderosa que cualquier medicamento. Una tarde, 2 semanas antes de la competencia, apareció un visitante inesperado en la cabaña de Mateo. Era un hombre alto de unos 60 años, con cabello plateado y ropa cara, que contrastaba fuertemente con el entorno humilde. Se presentó como Richard Thornton, dueño de uno de los criaderos de caballos más prestigiosos de Montana. Había leído el artículo sobre Mateo y Tormenta y quería ver al caballo en persona. Mateo se sintió inmediatamente incómodo con la presencia de Thornton. Había algo en la manera en que el hombre evaluaba todo con la mirada, como si estuviera calculando el valor monetario de cada cosa que veía. Pero aceptó mostrarle a Tormenta siendo cortés, aunque cauteloso. Roberto también estaba presente, y su expresión seria indicaba que compartía las reservas de Mateo. Thornton observó a Tormenta durante casi 1 hora, mientras el caballo ejecutaba varios ejercicios de entrenamiento. Su expresión era difícil de leer, ni impresionada ni decepcionada, simplemente evaluativa. Finalmente se volvió hacia Mateo con una propuesta que dejó al veterano completamente desconcertado. «Quiero comprar ese caballo», dijo Thornton sin preámbulos. «Te ofrezco $20,000. Es más dinero del que probablemente verás en años de trabajo en ranchos. Puedes cambiar tu vida con esa cantidad». Mateo sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. $20,000 era una fortuna para alguien en su situación. Podría pagar deudas, arreglar su cabaña, vivir con comodidad durante mucho tiempo. Pero la sola idea de separarse de Tormenta le causaba un dolor físico en el pecho. Miró al caballo que lo observaba con esos ojos inteligentes y sintió que su respuesta ya estaba clara. «No está en venta», respondió Mateo con voz firme. Thornton arqueó una ceja sorprendido por la rápida negativa. $30,000 entonces, ofreció aumentando la apuesta. «Es mi última oferta. Un caballo sin pedigrí, sin papeles, no vale más que eso, no importa que tan bien entrenado esté». La insinuación de que Tormenta no valía más por sus orígenes humildes enfureció a Mateo. Era exactamente la misma actitud que la sociedad había tenido con él, un veterano roto, descartable, sin valor real. Dio un paso hacia Thornton, sus manos cerradas en puños, aunque su voz permaneció controlada. «Le dije que no está en venta», repitió Mateo. «No me importa cuánto dinero ofrezca. Tormenta no es una mercancía, no es algo que pueda comprar. Es mi amigo, mi compañero, y juntos hemos construido algo que el dinero no puede medir». Thornton lo miró con una mezcla de desdén y algo que podría haber sido respeto. «Eres un tonto», dijo finalmente, «pero hay cierto honor en tu tontería.
Sin embargo, te arrepentirás cuando ese caballo no gane nada en la competencia estatal y te quedes con un animal común y corriente que comes tu escaso dinero. Después de que Thornton se marchara, Mateo se sentó en los escalones de su cabaña, temblando no de miedo sino de la intensidad emocional del momento. Roberto se sentó a su lado en silencio solidario. Finalmente el entrenador habló. «Hiciste lo correcto», dijo Roberto. Thornton habría convertido a Tormenta en solo otro caballo de exhibición, otro trofeo para su colección. Con vosotros, Tormenta es algo más, es una historia de redención, de segunda oportunidades. Eso no tiene precio. Las palabras de Roberto reconfortaron a Mateo, pero esa noche no pudo evitar pensar en la oferta. $30,000. Podría haber resuelto tantos problemas, pero cuando salió al corral y Tormenta se acercó a él con ese afecto familiar, supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas en la vida no podían ni debían venderse. Los días finales antes de la competencia pasaron en un borrón de preparativos. Mateo limpiaba y revisaba el equipo obsesivamente, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Roberto los llevó al lugar de la competencia días antes, para que Tormenta pudiera familiarizarse con el ambiente. El lugar era impresionante, un complejo ecuestre enorme con establos de lujo, pistas perfectamente mantenidas y facilidades que Mateo nunca había visto. Cuando llegaron con su modesto remolque prestado y su equipo de segunda mano, Mateo se sintió completamente fuera de lugar. Los otros competidores llegaban en remolques de lujo que valían más que la cabaña de Mateo. Sus caballos eran magníficos ejemplares de razas puras con pedigríes que se remontaban generaciones. Los entrenadores vestían ropa cara y hablaban con la confianza de quienes pertenecían a ese mundo de élite. Mateo sintió el viejo pánico comenzando a subir. Sintió que no merecía estar ahí, que era un impostor. Pero entonces Tormenta empujó su hombro con el hocico, ese gesto que significaba ánimo, y Mateo recordó por qué estaban ahí. No estaban compitiendo para impresionar a los ricos o para pertenecer a su mundo. Estaban ahí para demostrar que el valor de un ser no se mide por su origen, sino por su corazón. La noche antes de la competencia, Mateo se quedó en el establo con Tormenta. Otros competidores habían contratado cuidadores profesionales, pero Mateo no confiaba en nadie más para cuidar de su caballo. Se sentó en la paja fresca, apoyado contra la pared, mientras Tormenta descansaba cerca de él. «Mañana es el día», murmuró Mateo. «Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos superado juntos, se reduce a mañana. Pero quiero que sepas algo. No importa lo que pase mañana, ya eres un campeón para mí. Ya ganaste cuando decidiste confiar en mí, cuando decidiste seguir luchando a pesar de todo lo que te habían hecho». Tormenta levantó la cabeza y lo miró con esos ojos profundos e inteligentes. En la tenue luz del establo, las cicatrices en su cuerpo eran apenas visibles, pero Mateo sabía que estaban ahí. Eran parte de la historia de Tormenta, pero ya no eran lo que lo definía. Ahora lo que definía a Tormenta era su espíritu inquebrantable, su voluntad de superar su pasado. El amanecer del día de la competencia llegó con un cielo despejado y brillante. Mateo apenas había dormido, pero no se sentía cansado. La adrenalina corría por sus venas mezclada con nerviosismo y una extraña sensación de calma. Había llegado el momento de demostrar todo lo que habían logrado juntos. Preparó a Tormenta con el mismo cuidado meticuloso de siempre, cepillando su pelaje hasta que brilló como bronce pulido, trenzando su crin con manos que apenas temblaban. Roberto llegó temprano con palabras de aliento y consejos de último minuto. «Recuerda», dijo colocando una mano en el hombro de Mateo, «no se trata de ser perfecto. Se trata de mostrar el corazón que ambos tienen.
Los jueces pueden ver caballos perfectamente entrenados todos los días, pero raramente ven una conexión como la que tienen ustedes. Eso es lo que debe brillar hoy. La competencia comenzó a las 9 de la mañana. Había 35 caballos inscritos en la categoría de tormenta, todos ellos jóvenes, con potencial para convertirse en campeones. Mateo observó a los primeros competidores desde las gradas, sintiendo su estómago apretarse con cada actuación impecable. Los caballos se movían con precisión ejecutando rutinas complejas, sin un solo error aparente. Sus jinetes profesionales, vestidos con uniformes inmaculados, parecían extensiones de los animales, moviéndose en perfecta sincronía. Cuando llamaron el número de tormenta, Mateo sintió que el mundo se ralentizaba. Montó al caballo con manos firmes, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Tormenta podía sentir su nerviosismo, y por un momento el caballo vaciló sus orejas moviéndose hacia atrás en señal de incertidumbre. Mateo se inclinó hacia adelante y susurró cerca de su oreja: «Estamos juntos en esto, muchacho. Tú y yo contra el mundo como siempre ha sido». Tormenta resopló suavemente y Mateo sintió como el caballo se relajaba bajo él. Entraron al ruedo principal y el silencio de la multitud fue ensordecedor. Mateo sabía que todos los miraban, sabía que veían a un veterano desaliñado en un caballo sin pedigrí. Podía sentir el escepticismo en el aire, la duda de que realmente pertenecieran ahí. Pero entonces Tormenta dio su primer paso y todo lo demás desapareció. La rutina comenzó con una serie de trotes precisos en patrones específicos. Tormenta se movía con una gracia fluida, sus músculos trabajando en perfecta armonía. Luego vinieron los giros, las transiciones entre marchas, los cambios de dirección. Cada movimiento era una conversación silenciosa entre Mateo y Tormenta, una danza que habían perfeccionado durante meses de práctica incansable. Pero entonces llegó el momento que Mateo había estado temiendo. En el borde del ruedo alguien dejó caer accidentalmente una bandeja de metal. El estruendo repentino resonó como un disparo. Mateo sintió a Tormenta tensarse bajo él. Sintió el pánico instantáneo del caballo, ese miedo primario que lo había dominado cuando era un potro maltratado. Por un segundo terrible, Mateo pensó que Tormenta entraría en pánico, que huiría, que todo se desmoronaría. Pero entonces sucedió algo extraordinario. En lugar de dejar que el miedo lo controlara, Tormenta buscó la guía de Mateo. El caballo vaciló, pero no huyó. Esperó confiando en que Mateo lo guiaría a través del momento aterrador. Mateo, usando cada gramo de calma que pudo reunir, le habló con voz baja y firme: «Estoy aquí. Estás a salvo. Sigue adelante». Tormenta respiró profundamente y continuó. El momento de vacilación había sido breve, apenas perceptible para la mayoría de los espectadores, pero para Mateo fue monumenta. En ese instante Tormenta había elegido la confianza sobre el miedo, había elegido seguir adelante a pesar del trauma. Mateo sintió lágrimas picándole los ojos porque sabía exactamente lo que eso significaba, lo difícil que era hacer esa elección. El resto de la rutina fluyó como agua. Tormenta ejecutó cada movimiento con precisión aumentada, como si el momento de superación le hubiera dado una confianza renovada. Los saltos fueron limpios, los giros perfectos, la conexión entre jinete y caballo, tan evidente que era casi palpable. Cuando completaron la rutina final y salieron del ruedo, el silencio fue reemplazado por un aplauso que comenzó tímidamente pero creció hasta convertirse en un estruendo. Mateo desmontó con piernas temblorosas y abrazó el cuello de Tormenta. «Lo hiciste», murmuró con voz rota. «Cuando tenías miedo, cuando podrías haberte rendido, elegiste confiar. Estoy tan orgulloso de ti». Roberto corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Eso fue increíble», gritó. «La forma en que manejaste ese momento de pánico, la conexión que mostraron, fue absolutamente hermosa».
Los jueces tuvieron que verlo. Las horas siguientes fueron una agonía de espera. Todos los competidores debían terminar antes de que se anunciaran los resultados. Mateo llevó a Tormenta de regreso al establo, le dio agua y lo cepilló, mientras intentaba no pensar en lo que vendría. Otros competidores y sus entrenadores pasaban mirándolos con curiosidad, algunos con desdén, otros con respeto silencioso. Thornton, el hombre que había intentado comprar a Tormenta, apareció en el establo. Mateo se tensó esperando algún comentario sarcástico, pero el millonario simplemente asintió con la cabeza. «Fue una buena actuación», dijo brevemente antes de marcharse. Las palabras fueron escasas, pero viniendo de alguien como Thornton, significaban algo. Finalmente llegó el momento de los resultados. Todos los competidores fueron llamados de regreso al ruedo principal. Las gradas estaban llenas de espectadores, la energía en el aire era eléctrica. Comenzaron anunciando los lugares menores, el 10º, el 9º, y así sucesivamente. Cada nombre que no era Tormenta hacía que el corazón de Mateo latiera más rápido. Llegaron al 5º lugar, luego al 4º. Mateo comenzó a pensar que tal vez no habían colocado en absoluto, que tal vez había sobreestimado su actuación. Entonces, el anunciador tomó el micrófono para el 3er lugar. En 3er lugar comenzó, y Mateo contuvo la respiración con un puntaje de 92 puntos. Hubo una pausa dramática y entonces otro nombre, no el de Tormenta. Mateo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Todavía tenían posibilidad de los 2 primeros lugares o no habían colocado del todo. El 2º lugar fue anunciado. Un caballo magnífico de un criadero prestigioso con una actuación técnicamente perfecta. La multitud aplaudió con entusiasmo. Quedaba solo el 1er lugar. Mateo sentía que su corazón iba a explotar. Roberto estaba a su lado apretando su hombro con fuerza. Y ahora, dijo el anunciador con una sonrisa en su voz, nuestro 1er lugar con un puntaje de 97 puntos, el puntaje más alto que hemos visto en esta categoría en 5 años. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Mateo cerró los ojos sintiendo el peso del momento, y el ganador continuó el anunciador Tormenta, montado por Mateo Ramírez. Por un segundo, Mateo no pudo procesar las palabras. El ruido de la multitud explotando en aplausos parecía venir de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Luego Roberto lo sacudió por los hombros gritando de alegría, y la realidad lo golpeó con fuerza total. Habían ganado. Tormenta, el potro salvaje que nadie quería, el caballo sin pedigrí, comprado por $2, había ganado el 1er lugar en la competencia estatal. Las lágrimas brotaron sin control de los ojos de Mateo mientras montaba a Tormenta y se dirigían al centro del ruedo para recibir su premio. La multitud estaba de pie aplaudiendo con un entusiasmo que parecía ir más allá del simple reconocimiento de una buena actuación. Era como si todos entendieran que habían presenciado algo más que una victoria deportiva, habían visto una historia de redención hecha realidad. Cuando les colocaron la cinta de 1er lugar azul y dorada alrededor del cuello de Tormenta, Mateo no pudo contenerse más. Se inclinó sobre el caballo, abrazándolo, sollozando abiertamente, sin importarle quién lo viera. «Lo logramos, muchacho», susurró entre lágrimas. «Demostramos que no importa de dónde vengas, no importa qué cicatrices lleves. Lo que importa es tu corazón y tu voluntad de seguir adelante». Tormenta, como si entendiera cada palabra, giró su cabeza y tocó suavemente el rostro de Mateo con su hocico. Fue un gesto tan lleno de ternura, tan profundamente conectado, que varias personas en las gradas comenzaron a llorar también. Roberto subió a abrazarlos a ambos, su propia cara húmeda con lágrimas de orgullo y alegría. La ceremonia de premiación fue un borrón. Mateo aceptó el trofeo enorme, una copa de plata brillante,
y un cheque por $10,000 que apenas registró. Lo que realmente importaba era ver a Tormenta ahí de pie, orgulloso y fuerte, con esa cinta de campeón brillando contra su pelaje. Ese era el verdadero premio. Después de la ceremonia fueron rodeados por periodistas, fotógrafos y admiradores. Todos querían saber la historia completa, querían tocar a Tormenta, querían hablar con el veterano que había logrado lo imposible. Mateo hizo su mejor esfuerzo por responder preguntas, pero se sentía abrumado. Roberto intervino manejando gran parte de la atención mediática, mientras Mateo simplemente se quedaba junto a Tormenta, recuperando el aliento. Entre la multitud, Mateo vio rostros que reconoció. Héctor el ranchero estaba ahí con lágrimas en sus ojos curtidos, aplaudiendo con manos callosas. Doña Carmen de la farmacia sostenía un pañuelo contra su rostro, llorando de felicidad. Había otros veteranos hombres y mujeres que Mateo había conocido en las últimas semanas que habían venido a apoyarlo. Sus expresiones mostraban algo más que alegría, mostraban esperanza, como si la victoria de Mateo y Tormenta les diera permiso para creer que ellos también podían sanar. Un hombre mayor se acercó con cuidado. Llevaba una chaqueta de veterano de Vietnam y sus ojos estaban húmedos. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Gracias por demostrar que nosotros, los rotos, los descartados, todavía podemos ser algo extraordinario. Mi nieto está sirviendo ahora en el ejército y tengo tanto miedo de lo que traerá de regreso. Pero ver lo que has logrado, me da esperanza». Mateo no supo qué decir. Extendió la mano y el viejo veterano la estrechó con fuerza. Ambos entendían algo que no necesitaba palabras, el peso invisible que los veteranos cargan, el camino difícil hacia la sanación. «Ninguno de nosotros está más roto de lo que puede repararse», dijo Mateo finalmente. «Solo necesitamos tiempo, paciencia y algo o alguien en quien valga la pena creer». Esa noche hubo una pequeña celebración improvisada en el establo. Roberto trajo comida y bebidas. Héctor apareció con un grupo de amigos del pueblo. Incluso algunos de los otros competidores se detuvieron para felicitar a Mateo, genuinamente impresionados, no solo por la victoria, sino por la historia detrás de ella. Thornton, el millonario que había intentado comprar a Tormenta, pasó brevemente y dejó una tarjeta de negocios. «Si alguna vez necesitas recursos para continuar entrenando», dijo, «mi oferta de ayudar, no de comprar, sigue en pie. Has demostrado que te equivoqué. Ese caballo es exactamente donde debe estar». Cuando todos finalmente se fueron y el lugar quedó en silencio, Mateo se sentó en la paja del establo con Tormenta. El caballo estaba cansado pero contento, masticando heno tranquilamente, mientras Mateo simplemente lo observaba. La cinta de primer lugar colgaba orgullosamente de un clavo en la pared, capturando la luz tenue y brillando como oro. «¿Sabes?», le dijo Mateo a Tormenta, «hace 8 meses estaba perdido. No tenía propósito, no tenía dirección. Me levantaba cada día preguntándome por qué había sobrevivido cuando otros mejores hombres habían muerto. Luego te encontré, o tal vez tú me encontraste a mí, y todo cambió». Mateo se levantó y acarició el cuello de Tormenta, sintiendo los músculos fuertes bajo su palma. Las cicatrices seguían ahí, podía sentirlas bajo sus dedos, pero ya no eran lo primero que veía cuando miraba a su caballo. Ahora veía fuerza, resiliencia, belleza. «La gente dice que te salvé», continuó Mateo, su voz quebrándose ligeramente, «pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me diste una razón para levantarme cada mañana. Me enseñaste que el pasado no tiene que definir el futuro. Me mostraste que 2 seres rotos pueden sanar juntos y convertirse en algo hermoso». Tormenta dejó de masticar y giró su cabeza hacia Mateo. En la oscuridad del establo, sus ojos brillaban con una inteligencia y calidez que siempre sorprendían a Mateo. El caballo dio un paso más cerca y apoyó su cabeza contra el pecho de Mateo,
ese gesto que se había convertido en su forma de decir: «Te entiendo, estoy aquí contigo». Mateo cerró los ojos y abrazó a Tormenta, sintiendo la respiración cálida del caballo contra su cuello. En ese momento, todo el dolor, todos los años de sufrimiento, todas las noches de insomnio, parecieron valer la pena. No había eliminado su trauma, no había borrado sus recuerdos de la guerra, pero había encontrado algo más fuerte que el dolor, había encontrado propósito, amor y una segunda oportunidad. «Mañana volveremos a casa», murmuró Mateo, «y luego seguiremos adelante. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho». El viento nocturno susurraba a través de las rendijas del establo, trayendo consigo el olor a hierba fresca y tierra. En algún lugar a lo lejos un búho ululaba su llamado resonando en la noche tranquila. 3 meses después de la victoria en la competencia estatal, la vida de Mateo había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. El premio monetario, junto con algunas donaciones de admiradores, le había permitido hacer reparaciones necesarias en su propiedad. El viejo corral ahora era un establo apropiado con techo sólido y paredes que protegían del viento helado del invierno de Montana. Tormenta tenía su propio espacio cómodo con suficiente heno y un sistema de agua que funcionaba correctamente. Pero los cambios más significativos no eran materiales. Mateo había comenzado un programa pequeño en colaboración con el Hospital de Veteranos local, ofreciendo terapia ecuestre asistida para otros veteranos que luchaban con traumas similares a los suyos. La idea había surgido después de que varios veteranos se acercaran, contándole cómo su historia con Tormenta les había inspirado. Roberto había ayudado a establecer el programa, y ahora 3 veces por semana veteranos llegaban al rancho para pasar tiempo con Tormenta y otros 2 caballos rescatados que Mateo había adoptado. Ver a esos hombres y mujeres, muchos de ellos perdidos en su propio dolor, interactuar con los caballos era profundamente conmovedor. Mateo reconocía en sus rostros la misma desesperación que él había sentido, la misma sensación de estar roto sin posibilidad de reparación. Pero luego veía cómo sus expresiones cambiaban cuando un caballo los aceptaba, cuando sentían esa conexión sin palabras que no juzgaba ni exigía, solo ofrecía presencia y compañía. Un veterano en particular, un joven llamado David, que había perdido una pierna en combate, había desarrollado un vínculo especial con Tormenta. La primera vez que David vio las cicatrices en el cuerpo de Tormenta, había extendido su mano temblorosa para tocarlas. «Él también tiene heridas», había murmurado con asombro, «igual que yo». Mateo había observado cómo durante las semanas siguientes David comenzaba a abrirse, a hablar sobre su trauma, a trabajar a través de su dolor. El joven había estado al borde del suicidio cuando llegó por primera vez, pero ahora había esperanza en sus ojos. Cada pequeña victoria de David sentía como una validación del propio viaje de Mateo, una confirmación de que su sufrimiento había tenido un propósito. La historia de Mateo y Tormenta había aparecido en varios medios regionales e incluso un pequeño segmento en un programa nacional. Las ofertas para competencias más grandes seguían llegando, pero Mateo había decidido tomarse un descanso de las competencias. Tormenta había demostrado lo que necesitaba demostrar ahora: su valor estaba en ayudar a otros, en ser un ejemplo viviente de que la sanación era posible. Una tarde fría de invierno, mientras Mateo preparaba el establo para la sesión de terapia del día siguiente, recibió una visita inesperada. Era don Fermín, el ganadero que le había vendido a Tormenta por $2 8 meses atrás. El hombre se veía incómodo, claramente fuera de lugar, pero había determinación en su rostro. «Vengo a disculparme», dijo sin preámbulos. «Cuando te vendí ese potro, pensé que era basura, pensé que estaría muerto en una semana».
Me equivoqué completamente. Don Fermín hizo una pausa, sus manos girando su sombrero nerviosamente. He estado pensando mucho sobre cómo trato a mis animales. Ver lo que hiciste con ese caballo me hizo darme cuenta de que he sido cruel, innecesariamente cruel. Mateo escuchó sin interrumpir mientras don Fermín continuaba hablando sobre cómo la historia de Tormenta lo había afectado, cómo había comenzado a tratar a sus propios animales con más respeto y cuidado. No era una transformación completa, pero era un comienzo, un reconocimiento de que el cambio era posible incluso para alguien como él. Después de que don Fermín se fuera, Mateo se sentó en los escalones de su cabaña reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. Recordó aquel día hace 8 meses, cuando vio por primera vez a Tormenta tembloroso y aterrorizado en aquella subasta. Recordó la desesperación que sentía en ese entonces, su propia lucha por encontrar un propósito. Y ahora miraba alrededor, viendo todo lo que habían construido juntos, no solo un establo o un programa de terapia, sino una comunidad de esperanza. Tormenta salió del establo y se acercó a Mateo, como siempre hacía, buscando su compañía. El caballo se había convertido en una celebridad local, los niños del pueblo venían a verlo, las personas se detenían en el camino para tomar fotografías. Pero para Mateo, Tormenta seguía siendo simplemente su amigo, su compañero, el ser que lo había salvado cuando más lo necesitaba. «¿Sabes?», le dijo Mateo acariciando el cuello de Tormenta, «a veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera ido al pueblo ese día, si no te hubiera visto, si hubiera dejado que el miedo o la duda me detuvieran de gastarte esos $2. Se detuvo sintiendo un escalofrío al pensar en todas las vidas que habrían sido diferentes. Mi vida sería muy diferente. Probablemente seguiría perdido en la oscuridad. Y tú hizo una pausa, no queriendo terminar ese pensamiento. Pero no sucedió así, continuó con voz más firme. Nos encontramos cuando ambos más lo necesitábamos, y juntos construimos algo hermoso, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Montana, con tonos de naranja y púrpura. Mateo se quedó ahí con Tormenta a su lado, observando cómo la luz dorada bañaba las montañas distantes. Las pesadillas aún venían ocasionalmente, los recuerdos de la guerra nunca desaparecerían completamente. Pero ahora tenía herramientas para manejarlos, tenía un propósito que lo sostenía, tenía a Tormenta. En los meses siguientes, más veteranos se unirían al programa, más caballos rescatados encontrarían hogar en el rancho de Mateo. Habría más competencias, más victorias, más reconocimientos. Pero nada se compararía con ese primer día, cuando un veterano destrozado y un potro salvaje con cicatrices se encontraron y decidieron sanar juntos. La historia de Mateo y Tormenta se convertiría en leyenda en esa parte de Montana. Se contaría en las escuelas, se compartiría en grupos de apoyo para veteranos, se usaría como ejemplo de que la redención siempre es posible. $2 había sido el precio de un caballo, pero el valor de lo que construyeron juntos era inconmensurable. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Mateo le dio a Tormenta una última caricia. «Vamos, muchacho», dijo con una sonrisa. «Mañana es un nuevo día y tenemos trabajo que hacer. Tenemos vidas que cambiar, incluyendo las nuestras cada día». Tormenta resopló suavemente en acuerdo, y juntos caminaron hacia el establo bajo el vasto cielo de Montana. 2 sobrevivientes, 2 luchadores, 2 campeones, que habían demostrado que no importa cuán profundas sean las cicatrices, siempre hay esperanza para una segunda oportunidad.